les comentaba, ¿no?, que Henry Becquerel descubre de manera accidental la radioactividad en un mineral llamado pechblenda, ¿no?, que contenía sales de uranio. Un poco más adelante, Pierre y María Curie descubren dos nuevos elementos químicos, el radio y el polonio. El radio, que se le puso así debido a su gran radioactividad, y el polonio en honor a la tierra donde nació María Curie, ¿no? Luego, más adelante, y eso es lo que les había comentado a ustedes, es que Rutherford en 1899 demuestra que ciertos elementos emiten rayos alfa y rayos beta, que fueron los más fácilmente descubiertos porque los rayos alfa tienen carga positiva y los rayos beta tienen carga negativa. Y los más complicados de poder descubrir fueron los rayos gamma. Y estos rayos gamma fueron descubiertos por Paul Dirac en el año 1900. Entonces, la radioactividad ha seguido esta línea de tiempo, pero obviamente ha habido muchos más avances en temas de radioactividad, y este es un campo muy, muy amplio. Yo creería que lo que les van a pedir a ustedes como parte del examen es tener bien claro primero cuáles son las características de las partículas o de las principales radiaciones, ¿no? Los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma. Los rayos alfa son de naturaleza corpuscular. Los rayos beta también son de naturaleza corpuscular, o sea, son partículas, mientras que los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas. Los rayos gamma tienen el mayor poder de penetración. Los rayos alfa son los que más fácilmente quedan detenidos. Y los rayos beta tienen una penetración intermedia. De estos, obviamente, los más peligrosos son los rayos gamma, porque estos rayos gamma transmiten una enorme cantidad de energía, y como son radiaciones electromagnéticas, nada los detiene. Es más, son incluso mucho más energéticos que los rayos X. Que los rayos X de por sí ya son de alta energía y son bastante peligrosos, ¿no? Los rayos gamma aún son mucho más peligrosos porque transportan gran cantidad de energía. Y siempre toda transmutación nuclear tendría que estar asociado a los rayos gamma. ¿Por qué? Porque les comenté cuando vimos la parte de estructura atómica. Lo que ocurre es que los átomos, ya cuando adquieren gran masa o gran masa atómica, ¿no?, tienen gran masa en el núcleo, una de las formas de estabilizarse es liberando partículas. Entonces, en este caso, liberan partículas alfa, liberan partículas beta. Y ese exceso de energía, ¿ya?, lo liberan en forma de radiación electromagnética. Y esa radiación electromagnética vienen a ser los rayos gamma. Entonces, que no les quepa, voy a borrar eso. Que no les quepa la menor duda de que toda transmutación nuclear va a tener asociada una emisión del tipo gamma. De mayor o de menor energía, pero va a tener una emisión del tipo gamma, porque el núcleo estabilizado lo hace a través de la emisión de energía, no solamente de partículas. ¿De acuerdo? Entonces, veamos un poco cuáles son las características de estas partículas o de estas emisiones, ¿ya? Las partículas alfa son partículas que están formadas por 2 protones y 2 neutrones, ¿ya? Es como si fueran núcleos de helio. Un átomo de helio va a tener 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Pero si tú de alguna manera al átomo de helio le quitas los electrones, lo que te va a quedar es un núcleo de helio. Y ese núcleo de helio viene a ser la partícula alfa, también conocida con el nombre de helión, ¿ya? Entonces, la partícula alfa tiene esa característica, por eso se representa de esta manera. Las partículas beta son electrones, cuyo origen es el núcleo atómico. Pero hay que tener mucho cuidado porque siempre se confunde. Oye, ¿o sea que el núcleo atómico tiene electrones? No, no es que el núcleo atómico tenga electrones. De las 3 partículas, protones, neutrones y electrones, los neutrones no son tan estables, ¿ya? Los neutrones pueden separarse, pueden desintegrarse. Y cuando un neutrón se desintegra, genera un protón y genera un electrón.
El protón se queda dentro del núcleo y el electrón sale disparado. Ese electrón que sale disparado es lo que se conoce con el nombre de partícula beta o emisión beta. Entonces, veámoslo de esta manera. Si un núcleo emitió partículas alfa o emitió partículas beta, su reacomodo, su transición hacia un estado más estable provoca una liberación de energía. Y esa liberación de energía viene a ser la radiación del tipo gamma, que es una radiación electromagnética de muy alta energía. Por eso, las partículas alfa tienen naturaleza corpuscular, son partículas. Las partículas beta también tienen naturaleza corpuscular, mientras que los rayos gamma tienen naturaleza ondulatoria, son radiaciones electromagnéticas. Él tiene carga más 2, él tiene carga menos 1 y él no tiene carga. Ellos son desviados, obviamente, hacia campos eléctricos, hacia el polo negativo. Ellos van a ser desviados hacia el polo positivo y ellos no sufren desviación, ¿ya? De acuerdo a la velocidad de propagación, los rayos gamma son los de mayor propagación. Si son radiaciones electromagnéticas, se propagan a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Después siguen velocidad de propagación las partículas beta y luego las partículas alfa. Con respecto al poder de penetración, los rayos gamma son los más penetrantes, luego siguen las partículas beta y luego las radiaciones del tipo alfa. Y respecto al poder de ionización, las más ionizantes son los rayos gamma, luego los rayos beta y por último, perdón, más con respecto acá hay un tema, con respecto al poder de penetración esto es lo opuesto, ya lo voy a corregir. Gamma mayor que beta y beta mayor que alfa. Estos son los más penetrantes. Pero con respecto al poder de ionización, alfa tiene mayor poder de ionización que beta y mayor poder de ionización que gamma. Oye, ¿y por qué tiene mayor poder de ionización? Porque como tiene carga más 2, fácilmente puede ionizar a las partículas del aire. Entiéndase, por ejemplo, por ionización, que pasa un flujo de partículas con carga más 2, entonces le va retirando electrones a todo lo que encuentra a su lado. Por eso tiene el mayor poder de ionización. Entonces, esas son las características de las radiaciones alfa, beta y gamma, ¿ya? La forma de denotarlas es esta. Yo creería que si de alguna manera viene alguna pregunta que tenga que ver con emisiones nucleares o transmutaciones nucleares, esto lo deben saber. Es muy importante, ¿ya? Lo de acá me representa la carga, lo de acá arriba me representa la masa. Carga, masa. Carga, masa. Los rayos beta, por ejemplo, por ser electrones, tienen carga menos 1 y masa 0, despreciable. Los rayos alfa tienen carga más 2, que son los 2 protones, y tienen masa 4, que son los 2 protones más los 2 neutrones. ¿Ya? Hasta acá. Preguntas, consultas, comentarios. Hasta acá. Preguntas, consultas, comentarios. Ya. Bueno, entonces, ahora, como le decía, la parte numérica no es algo que yo haya visto que sea común en las evaluaciones que ustedes tienen, pero vamos a repasarlo de todas maneras. Una ecuación nuclear, como cualquier ecuación, debe cumplir con el balance de carga, con el balance de masa y con el balance de energía, ¿ya? En el caso del balance de carga, lo vamos a relacionar con los números atómicos, la carga nuclear. Y en el caso del balance de masa, con los números que tenemos arriba, número de masa. De tal manera que si tú ves una ecuación nuclear de este tipo, la suma de las cargas nucleares antes de la flecha debe ser igual a la suma de las cargas nucleares después de la flecha. Igual ocurre acá. Suma de los números de masa antes de la flecha igual a la suma de números de masa después de la flecha. Veámoslo con un ejemplo. Imaginémonos que hay una desintegración alfa. Un núcleo muy inestable emite una partícula alfa. O sea, de él salen 2 protones y 2 neutrones. Entonces, imaginémonos que sea el uranio 238. Si pierde una partícula alfa, ¿qué es lo nuevo que se va a generar? Bueno, si él es 92 y él es 2, entonces él debe ser 90 para que la suma me dé 92. Si él es 238 y él es 4, entonces aquí debe ser 234 para que la suma me dé 238.
Como los números atómicos son diferentes, definitivamente este es un nuevo elemento. ¿Y quién es este nuevo elemento? El torio. Entonces, cuando ocurre una desintegración del tipo alfa, se produce un nuevo elemento químico cuyo número atómico es 2 unidades menor que el progenitor. Cuando existe una desintegración del tipo beta, lo que ocurre es que si se emite la partícula beta, si él es 90, él tiene que ser 91, porque 91 menos 1 me da el 90 que tengo acá. Y si él es 234, él tiene que ser, o perdón, si él es 0, él tiene que ser 234 para que esto me dé 234. Como los números atómicos son diferentes, entonces significa de que se ha formado un nuevo elemento químico. Una reacción nuclear típicamente lo que te va a dar es formación de nuevos elementos químicos. En este caso se ha formado el torio y en este caso se ha formado el protactínio. Y como ves, aquí te está mostrando que este neutrón se ha desintegrado, ha formado un protón y ha formado el electrón. El protón se queda dentro del núcleo atómico, pero el electrón sale disparado. Y ese electrón que sale disparado es lo que se conoce con el nombre de emisión beta. ¿Ya? Entonces, ya tenemos a la emisión alfa o desintegración alfa, ya tenemos a la desintegración beta, y como les dije hace unos minutos, siempre una emisión de partículas alfa o beta por el reacomodo de los núcleos va a estar asociada a una emisión de tipo gamma. Por eso, si tú ves esto, si yo lo veo acá, tiene asociado a una emisión gamma. Y esto, si yo lo veo hacia acá, también va a tener asociado a una emisión gamma, que simplemente va a completar el balance de energía. ¿Ya? Hasta acá, preguntas, consultas, comentarios. Preguntas, consultas, comentarios, ¿nada? ¿Todo bien? Profesor, Sí, profesora si en acá. si en la emisión gamma se observa que hay una asociación de rayos gamma, podríamos decirlo, eso significa que beta y alfa también tienen alguna peligrosidad, ¿no? Cuando estamos expuestos a eso. Sí, claro. Lo peor que les pueda pasar es estar asociado o estar expuestos a emisiones radioactivas, ¿no? Porque si bien es cierto, las partículas alfa no son muy penetrantes, tu piel la podría detener, o si tienes un guante, lo podría detener, ¿no? Esa emisión alfa va a tener asociada una emisión gamma, y la emisión gamma sí, va a atravesar guante, va a atravesar piel, va a atravesar todo, ¿ya? Y la emisión beta sí es más penetrante. La emisión beta incluso podría crear quemaduras externas, pero más que preocuparte por las quemaduras externas que te pueda provocar la emisión beta, tendrías que provocarte por el efecto que puede haber provocado la emisión gamma, porque la emisión gamma es tan energética que incluso podría crear mutaciones genéticas, algún tipo de cáncer. Por esa razón, cuando hay temas de algunos accidentes nucleares, no se permite que las personas ayuden, por ejemplo, a apagar el incendio, como ocurrió en Fukushima, ¿no? Pueden averiguar, solamente se permitía que los voluntarios pudieran estar como máximo 3, 4 o 5 minutos apoyando en el desastre. Y luego de ese tiempo, simplemente chao. Tú ya no vuelves a aparecer acá hasta que se te pase algún tipo del efecto colateral que puedas tener. Entonces, las radiaciones alfa y beta, de todas maneras, tienen algo de peligrosidad. Y más aún si de alguna forma esas radiaciones ingresan a tu cuerpo por alguna razón. Por ejemplo, si nosotros hablamos del sodio 24, el sodio 24 es un tipo de mapeador interno que se utiliza para poder saber si hay obstrucciones al sistema circulatorio, ¿no? El sodio 24 es un emisor, si mal no recuerdo, de partículas beta. Pero esas partículas beta que van a estar dentro de tu cuerpo también va a implicar emisión de partículas gamma. Y si bien es cierto, el sodio 24 tiene un tiempo de vida media muy corto, quiere decir se desintegra
muy rápidamente y no va a generar otros radioisótopos que puedan ser dañinos para el ser humano, hay un efecto que provoca sobre el cuerpo. Y yo se lo digo a ciencia cierta porque tuve un familiar que se hizo ese tipo de análisis porque tenía un problema circulatorio y le hicieron ese análisis con sólido 24 y dicho y hecho. O sea, si bien es cierto, en el papel esto no te va a causar ningún efecto, hay un tema de debilitamiento, de desorientación, que va a ir recuperándose, pero es el efecto de las radiaciones que tienen este tipo de materiales, ¿no? Y otro tema que tienen las radiaciones radiactivas o las emisiones nucleares es de que, a diferencia de una reacción química en donde tú puedes desactivar la peligrosidad de una sustancia, en las reacciones nucleares no puede desactivarlo, porque los procesos son a nivel de núcleos atómicos, no a nivel de nube electrónica. ¿Está bien? Entonces, espero haber respondido a su consulta y Sí, profesor. nuevamente, sí, si tienen alguna consulta, con toda la Profesor, confianza del esto mundo, me abran trae su otra micrófono. pregunta. Dígame, Profesor, dígame. eso me trae otra pregunta. De repente esto, bueno, sabemos que los medios de comunicación, radio, televisión, las computadoras, los celulares, tienen esto ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, Ujú. por ejemplo, en un cuarto, si tengo ahí todo eso, tengo mi radio, tengo mi celular ahí, en la noche, o sea, estoy expuesta a esos rayos Sí, sí. y no debo dormir con esos artefactos. La realidad es que no está demostrado científicamente, ¿ya? O sea, y eso es en lo que se basan las empresas de telecomunicaciones. Si usted ve en el espectro electromagnético, las radiaciones que tienen la mayor energía son los rayos gamma, ¿no? Después vienen los rayos X, después viene el ultravioleta, ¿no? Después viene el espectro visible, luego del espectro visible viene el infrarrojo, luego viene todas las radiaciones que nosotros conocemos, radio, televisión, telefonía celular, microondas, onda corta, onda larga, la diferencia, ¿ya? El tema es de que lo que se tiene que analizar es el efecto, el tiempo de exposición y la particularidad que tiene cada organismo, ¿ya? Porque yo puedo estar expuesto, pero si de repente mi organismo es un organismo muy resiliente, entonces no me va a provocar un daño. Pero si yo tengo la mala suerte de que mi organismo no es resiliente, entonces me va a provocar un daño. Lo que sí es cierto es que se debe evitar, ¿no? Se debe evitar que, por ejemplo, las ondas de los celulares estén al costado de uno cuando uno duerme. Lastimosamente, el celular se ha vuelto alarma, se ha vuelto correo electrónico, se ha vuelto todo y lo tenemos siempre al costado. Lo ideal es que no. ¿Y esto cómo se puede demostrar? Hay un aparatito que mide radiaciones no ionizantes, ¿ya? Y si alguna vez tienen la oportunidad, y yo lo he hecho, porque yo me dedico a estudios ambientales en mi carrera de ingeniería, cuando hemos tenido que hacer monitoreos a antenas de telecomunicaciones, ¿no? El efecto de las radiaciones no ionizantes puede ser muy amplio. Con el solo hecho de que tú tengas tu celular encendido, ya estás provocando que haya radiaciones no ionizantes, porque ese es un radioreceptor y va a captar estas señales. Y si tú estás en el camino, obviamente las señales van a estar en contacto contigo. El tiempo de exposición, la propia naturaleza de tu cuerpo es lo que va a determinar si en algún momento dado tú puedes tener algún efecto o no puedes tener algún efecto. Pero vuelvo a repetir, no está demostrado de que sea del todo dañino, pero la exposición prolongada obviamente puede provocar algún efecto adverso. ¿Sí? Espero haber respondido su pregunta, profesora Carmen. Gracias. ¿Y qué ¿Sí? nos puede decir de la G5, profesor? Que es necesario. ¿Qué nos... Que es necesario. Que es necesario, sí. O sea, No, pero... contra todo y todo, estamos en un momento de la historia en el que necesitamos estar conectados. Y si bien es cierto, las radiaciones electromagnéticas pueden tener un efecto adverso, lo que se tiene que hacer es tratar de evitar
la exposición prolongada a estas radiaciones, pero tampoco podemos limitar la comunicación. O sea, tiene que haber formas de cómo comunicarse, ¿no? Porque en realidad no es mala la comunicación, sino es mala la exposición a este tipo de radiaciones, ¿no? Entonces, si hay una exposición muy prolongada, eso puede provocar un efecto adverso. Pero hablar de la G5 es hablar de ampliar la comunicación, y es necesaria la comunicación en los pueblos, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? Puede ser que esté de acuerdo con usted, que no esté de acuerdo con usted, pero es necesario estar comunicados, sobre todo en esta época en que casi todo es digital, ¿no? Bueno, nuevamente, comentarles que tienen alguna pregunta, alguna consulta o algo, los micrófonos están abiertos, porque justamente lo que les ponen a ustedes en las preguntas de su examen son cosas vivenciales, cosas del día a día, cosas que ustedes ven en el interior. Entonces, si por ahí tienen alguna duda, y esto lo podemos asociar a algo del día a día, es lo mejor, porque las preguntas que he visto en sus evaluaciones son preguntas en las que asocian, ¿no? Algo cotidiano con la ciencia. Entonces, eso le va a permitir tener una mayor apertura. Así que no sientan ningún temor de hacer la consulta. Es justamente un espacio de diálogo esto que tenemos, ¿ya? Bueno, entonces, continuemos. Acá, con esta diapositiva, yo lo que les he querido mostrar, y ojalá que no se me pase, ahí está, es cómo yo represento a un proceso de transmutación nuclear, ¿ya? Fíjense la diferencia, porque, o sea, hay una diferencia muy clara entre lo que es una desintegración nuclear y una transmutación nuclear, ¿ya? Yo quiero que se fijen en la diferencia, voy a volver a retroceder, y quiero que se fijen en la diferencia que hay entre la emisión alfa, la emisión beta, o sea, estos dos, ¿ya? Estos dos, frente a estos dos. ¿Qué diferencia sustancial encuentran entre lo anterior y lo de ahora? Y no hablo de números, ¿ya? Yo quiero entender cuál es la diferencia sustancial que encuentran entre uno y otro. ¿Alguien que quiera intervenir? ¿No? Ya. Miren, la diferencia sustancial entre uno y otro es que esto es una desintegración, ¿ya? El átomo de por sí del uranio ya es inestable, y es lo que busca es lograr ganar estabilidad. Por lo tanto, su núcleo decide emitir de manera natural una partícula alfa. Por eso, este núcleo emite la partícula alfa y se convierte en un nuevo núcleo atómico, de manera natural, ¿ya? Igual ocurre acá. Este núcleo de torio, de manera natural, es inestable. Decidió que uno de sus neutrones se desintegrara, se emitiera una partícula beta y se formó un nuevo átomo, el protoactinio, ¿ya? Ahora veamos la diferencia con el caso anterior. Aquí el nitrógeno no está decidiendo desintegrarse, no está decidiendo emitir una partícula. Lo que ha ocurrido es que yo estoy promoviendo a que eso pase. ¿Cómo? Bombardeando al nitrógeno con partículas alfa. Y cuando hago este bombardeo, ¿ya? Provoco de que el núcleo del nitrógeno sufra un proceso de transmutación nuclear. Y en ese proceso de transmutación nuclear, el nitrógeno se convierte en oxígeno, una nueva especie, y libera un protón. Esto es el descubrimiento del protón. Este señor, Ernest Rutherford, a partir de esta transmutación nuclear, es que descubre al protón. Entonces, si tú ves 7 más 2, 9. 8 más 1, 9. Las cargas antes de la flecha y las cargas después de la flecha son iguales. 14 más 4, 18. 17 más 1, 18. Esto es el núcleo padre. Esto es la partícula de bombardeo. Este es el núcleo hijo o núcleo descendiente, y esto es la partícula emitida. Esa es la nomenclatura que reciben
en una ecuación nuclear. ¿Ya? Pues algo muy simple para que se entienda. Este señor descubre el neutrón, James Chadwick. ¿Ya? ¿Cómo descubre el neutrón? Bombardea partículas de berilio con partículas alfa. Y al bombardear el berilio con partículas alfa, obtiene el carbono y obtiene otra partícula. Y esta partícula es el neutrón. Así es como se descubre el neutrón en el año 1932. La diferencia de esto con lo anterior es que aquí es un proceso inducido. Lo anterior es un proceso espontáneo. Cuando es el proceso espontáneo se le llama desintegración típicamente. Pero cuando es un proceso inducido se le llama transmutación nuclear. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, consultas, comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Los otros dos conceptos, que de hecho puede ser parte de lo que les puedan consultar. Fisión nuclear, fusión nuclear. Fisión de fisurar, fusión de unir. En la fisión nuclear, un núcleo se rompe, típicamente por el bombardeo de una partícula, que puede ser el neutrón. El neutrón bombardea a este uranio y el uranio se fragmenta. Y al fragmentarse, forma dos nuevas partículas, dos nuevos átomos, llámale así, y libera una cierta cantidad de neutrones. Esta cantidad de neutrones varía típicamente entre 2 y 3 y genera reacciones en cadena que deben ser controladas. Porque si estas reacciones en cadena no son controladas, son la base de las bombas atómicas. La bomba atómica de Hiroshima, la bomba atómica de Nagasaki, se basó en este tipo de reacción, las reacciones de fisión nuclear. Un átomo de uranio, por ejemplo, es bombardeado con un neutrón y ese neutrón al final se convirtió en 3 neutrones. Si estos 3 neutrones se encuentran a un átomo de uranio, cada uno va a liberar 3 neutrones. O sea, uno se convierte en 3 y 3 se va a convertir en 9. 9 en 27, 27 en 81, 81 en 243 y así sucesivamente, reacción en cadena. ¿Sí? Y esa reacción en cadena libera una enorme cantidad de energía. Y además de la energía liberada, libera radioisótopos que tienen tiempos de vida media bastante largos. O sea, en otras palabras, también son nocivos para el ser humano. Por eso es que todas las naciones del mundo se preocupan en que nadie presione el botón rojo y que haya un bombardeo nuclear en el mundo, porque no solamente va a ser un problema de que va a haber destrucción por efecto de las bombas atómicas, sino también un efecto de contaminación ambiental con radiaciones. Y para que eso desaparezca, créeme, no va a ser ni 1, ni 2, ni 100, ni 1000 años, sino muchas veces pueden ser hasta millones de años, con lo cual hablaríamos del fin de la raza humana. Por esa razón es que se tiene mucho temor en que pueda haber algún tema de alguna crisis nuclear, ¿ya? Ahora, no exactamente lo contrario es la fusión nuclear. Estas reacciones de fusión nuclear ocurren en el Sol, por ejemplo. Átomos de deuterio, de tritio en el Sol se fusionan para formar helio y liberan gran cantidad de energía. El Sol es un gran reactor termonuclear, por eso se le llama al Sol un reactor termonuclear, porque ese Sol, a partir de las reacciones de fusión nuclear, libera una enorme cantidad de energía. La cantidad de energía liberada por la fusión es mucho mayor que la cantidad de energía liberada por la fisión. Y la fusión no genera residuo radioactivo, a diferencia de lo que sí ocurre con la fisión. Entonces, esa es la pregunta de siempre. ¿Por qué si la energía de la fusión nuclear es una energía limpia, por qué no se utiliza como energía alternativa? La diferencia es que es muy complicado alcanzar las variables o alcanzar la forma de cómo realizar este proceso termonuclear. ¿Por qué? Porque ocurre en el Sol, porque el Sol tiene una enorme temperatura y tiene la temperatura adecuada para que esto pueda ocurrir. Si yo quiero que esto ocurra en la Tierra, voy a necesitar un material
que soporte una tremenda temperatura y no 1 o 2 minutos, sino mucha cantidad de tiempo. Por esa razón es que muchas naciones del mundo lo que hacen es investigar cuál puede ser una manera alternativa de producir fusión nuclear sin necesidad de tener variables operativas extremas, ¿ya? Entonces, fisión nuclear y fusión nuclear. Hasta aquí. ¿Preguntas, consultas, comentarios? ¿Están ahí? ¿Preguntas, consultas, comentarios? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Listo. Muy bien. Entonces, ahora, vayamos a ver algunas aplicaciones bastante simples, nada más, solamente para reforzar lo que hemos visto. ¿Ya? Te dicen balancear la siguiente ecuación nuclear. Pregunta, alfa, número que viene abajo es 2, número que viene arriba es 4, ¿cierto? Entonces, si él es 2 y él es 4, pregunto, ¿qué número viene aquí? Si él es 2 y él es 4, ¿qué número aparece por acá? 210 No, y abajo, ajá, ya, 210 arriba y 80 abajo. 82. Excelente, muy bien, claro, 82 y 210, ¿no? Haces un balance de masa, un balance de carga, y esto se convierte, o esto termina siendo una desintegración nuclear, ¿cierto? El polonio, de manera espontánea, decidió emitir una partícula alfa y se convirtió en el plomo con número atómico 82. Entonces, para este caso, marcaríamos como respuesta la letra E, ¿ya? Aquí, balancear la siguiente ecuación nuclear, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Él, antes de la flecha, se dividió, fíjense, en bario, molibdeno y una cierta cantidad de neutrones. No sé cuántos neutrones son. Entonces yo puedo decidir hacer dos cosas, el balance de carga o el balance de masa. Si hago el balance de carga, 0 por este X me va a anular la variable. O sea, no me conviene hacerlo por ahí. Me conviene hacer un balance de masa. Y al hacer el balance de masa, ¿qué voy a encontrar? Que 252 antes de la flecha va a ser igual a 142 más 106 más X, ¿cierto? Entonces, de ahí yo voy a encontrar el valor de X. O sea, 252 es 142 más 106 más X. ¿Cuánto vale X? 4. O sea, significa que este proceso liberó 4 neutrones. Entonces, marcarías como alternativa la letra D. Pues, ¿no? Fácil. Aquí, en base a lo que hemos mencionado, responde. Tienes el curio, ¿no? Que reacciona con el carbono, es bombardeado con el carbono, ¿no? Que forma un elemento químico y además libera 4 neutrones. ¿Ya? Directo, 96 más 6, 102. 4 por 0, 0. O sea, el número que tiene que venir abajo, ¿cuánto vale? 102. Se acabó. Ya sabes que el número de abajo es 102. El número de arriba, 246 más 12 me da 258. Y como acá yo ya tengo un 4, ya nunca olviden de multiplicar esto por esto, ¿no? Como tengo un 4, entonces el número de arriba tendría que ser 254. Por lo tanto, este nuevo núcleo va a tener un número atómico 102 y número de masa 254. ¿No? Me pregunta, su número atómico es 102, ¿verdadero o falso? Ah, acá está mal, ¿no? A ver, veamos aquí. 96 más 6. ¿Cuánto es 96 más 6? 102, ¿cierto?
Luego me dice, número de masa, 246 más 12 es igual a más 4. Bueno, entonces, su número atómico es 102, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Su número de masa es 254? Sí, lo acabamos de calcular. Verdadero. ¿La cantidad de neutrones es 356? No, porque para calcularlo sería esto menos esto, ¿no? 254 menos 102. Entonces, sería lo correcto solo 1 y 2, ¿verdad? Listo, y a ver, nos vamos con la diapositiva final para pasar al siguiente tema. Respecto a los rayos alfa, te dice, señale verdadero o falso según corresponde. ¿Ya? Primero, ¿poseen carga positiva? Verdadero. Verdadero, claro, alfa es positivo, beta negativo y gamma no tiene carga. Los rayos alfa, ¿son desviados hacia el polo positivo de un campo eléctrico? Posi con posi, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Se repelen, por lo tanto lo de aquí es falso. Es falso. Los rayos alfa son más veloces que los rayos beta, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, porque los Falso. rayos alfa son más masivos, ¿no? Tienen más masa. Al tener más masa, entonces van a ser más lentos que los rayos beta. Entonces, marcando aquí como respuesta sería falso, sería verdadero, falso y falso, ¿cierto? ¿Qué marcarías como respuesta aquí? La letra E. Ahí va. Verdadero, falso, falso. Listo. Respecto a los rayos beta, primero, poseen carga negativa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, los rayos beta tienen carga negativa, eso es correcto. ¿Son desviados hacia el polo positivo de un campo eléctrico? Verdadero. Verdadero. ¿Los rayos beta son más veloces que los rayos gamma? Falso. No puede haber algo más veloz que los rayos gamma porque los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas y viajan a la velocidad de la luz. Por lo tanto, no existe algo más veloz que ellos. ¿Ya? Luego, te dice, balancear la siguiente ecuación nuclear, directo antes que nos gane la hora. ¿Ya? Neutrón, 0 y 1, ¿cierto? Alfa, 2 y 4. 94 más 2 me da 96. O sea, el número de acá abajo debe ser 96. 293 más 4 me da 297. Como esto es 4, entonces el número de acá debe ser 293, ¿no? Entonces lo que te va a quedar es esto, ¿no? El número de masa va a ser 296. Te pregunta, ¿número atómico 96? Cierto. Número de masa 296, correcto. Cierto. 146 neutrones.